Para el movimiento indígena no es una pena, es una rebeldía de reclamar nuestros derechos amparado en la Constitución, en el derecho a la resistencia. El gobierno ha pretendido dividir, hasta ha pretendido quitar nuestra casa sede de la CONAIE, y por último está diciendo de que los dirigentes del movimiento indígena somos incapaces. El gobierno no tiene poder de decisión en la CONAIE. La CONAIE es la representación de las 14 nacionalidades y 18 pueblos aglutinados en 3 regiones: costa, sierra y Amazonía. Allí el gobierno no puede ordenar porque somos soberanos a permitir, porque somos un colectivo que decidimos en consenso y los consensos son los que priman. Y aquí el presidente de la República se equivoca en decir que cambien a los dirigentes. Porque, señor presidente, hasta que yo esté de presidente, seguiré reclamando los derechos de los ciudadanos ecuatorianos y los derechos de los pueblos indígenas. No voy a ir a insultar, sino voy a pedir la unidad de la nación ecuatoriana. Tampoco voy a pedir que tú te vayas del poder, porque solito vas a caer, porque la gente y los ciudadanos ya están cansados de tus insultos, y aquí hay un Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho tienen que respetar todas las autoridades. Ese Estado de Derecho tienes que cumplirlo, hacer cumplir la Constitución. Pero aquí más bien ese Estado de Derecho ha sido violentado por usted, por todos sus funcionarios. Se está implementando procesos no democráticos, procesos de imposición a la cual el movimiento indígena no va a aceptar. Nosotros democráticamente vamos a seguir proponiendo en la Asamblea Nacional, en los distintos estándares del poder del Estado, la propuesta del Estado plurinacional, porque esa es la lucha nuestra. Allí sí, si tus funcionarios no entienden el Estado intercultural plurinacional, entonces el movimiento indígena y todos los sectores sociales vamos a alfabetizar para que entiendan cuál es el verdadero cambio, qué es lo que quiere el movimiento indígena. La verdadera revolución nace en los pueblos y eso estamos implementando. Gracias, señores periodistas, gracias, Nación Ecuatoriana. La legislativa tiene que ir porque es un dictamen de la Corte Constitucional. Hemos generado la propuesta de la consulta prelegislativa y tiene que cumplirse los estándares tal como hemos presentado desde el movimiento indígena. Todas las leyes que afecten derechos, no solo indígenas, derechos ciudadanos, tienen que tener ese carácter. Porque ninguna ley puede hacer solo el gobierno o solo los asambleístas. Creemos en los asambleístas, pero los ciudadanos tenemos que ser vigilantes de eso, tenemos que participar y aportar. Pero si hay una imposición del gobierno, ningún ciudadano vamos a estar de acuerdo en que las leyes sean impuestas, porque eso va a recaer en el cumplimiento de nosotros en el futuro. Y creo que vamos por un buen proceso. Van a minimizar a todas las organizaciones, han dicho que son 2 o 3 personas, que no representamos a nadie. Pero esas organizaciones, no solo indígenas, de sectores populares del país, están pensando en el bien colectivo, no de Rafael o de Alexis Mera. Están pensando en los 14 millones de ecuatorianos, para ellos y para nuestros hijos. Para ellos viene la ley. ¿Qué nivel de confianza tiene en este caso la organización indígena, la Asamblea Nacional, en donde precisamente se tratan todas estas leyes? Bueno, se ha ido conquistando algunos espacios. Por la movilización del movimiento indígena se creó este estándar jurídico, la consulta prelegislativa. Por la movilización del movimiento indígena no se aprobó las leyes de agua como una ley privatizadora. Por la movilización del movimiento indígena se ha logrado ahora que todas las leyes sean revisadas por la sociedad civil y que cuando hay efectos que van en contra de nuestros derechos, tenemos el derecho a reclamar y el derecho a ser consultados. Señor presidente, el gobierno nacional ha anunciado de que... Desde hace un año, pero no lo implementan. No hay un estudio serio. Y además las frecuencias de radio van a obedecer a la campaña publicitaria del gobierno. Y creo que las nacionalidades que cojan tienen que medir la dimensión que tiene esto. Imagínate, son para nacionalidades. 14 nacionalidades hay en el Ecuador. En Pastaza hay 7 nacionalidades, aquí habría una saturación de frecuencias.
porque entregarían a 7 nacionalidades en Pastaza. Pero allí hay unas equivocaciones. Nosotros sí necesitamos radios, como ciudadanos y también como actores sociales sí necesitamos emisoras, pero tiene que haber un estudio. ¿Qué estándar están dando? ¿Cuál es la reglamentación para hacer funcionar? ¿De dónde va a haber recursos? Si vamos a tener libertad de hacer nuestras programaciones. Allí todavía está oscuro. No hay nada claro. Si las nacionalidades recibirán, pero la CONAIE ha dicho siempre revisando qué puntos están poniendo desde el gobierno nacional para entregar esas frecuencias. Ustedes como dirigentes nacionales están al tanto de los acuerdos a los que están llegando los dirigentes de las nacionalidades aquí en la provincia. Sí sabemos que hay 2 nacionalidades que últimamente han estado cercanas al gobierno. Sabemos perfectamente lo que han pretendido con la nacionalidad achuar, con la nacionalidad Xiviar, llegar a un acuerdo de la firma de Sociobosque, ha convulsionado en las bases eso, hay una fuerte división en la nacionalidad Xiviar, una contrademanda en contra de la firma del convenio Sociobosque. Hay un montón de cosas que el gobierno ha hecho inconsulto a las bases solo con la dirigencia, a la cual nosotros vamos a implementar, que los procesos sean transparentes y no tapando nada sin que sepan el pueblo. Señor presidente, hay un informe del ECORAE también en relación al tema del movimiento indígena a nivel de la región amazónica. Usted nos había informado de que están en desacuerdo con el contenido de ese informe, en qué términos está el mismo, cómo afecta precisamente la imagen del movimiento indígena amazónico y del país en ese informe, y cuál es la posición si se analizó dentro de este Consejo Ampliado de la CONAIE. A ver, el informe del ECORAE justamente rebotaron desde el gobierno nacional, desde el funcionario de gobierno hacia nosotros. Y es un informe que verdaderamente carece de seriedad, carece de bases reales. En el informe narran que el movimiento indígena está recibiendo fondos de madera de guerreros y que esos fondos sirvieron para hacer una marcha hacia la ciudad de Quito, a la cual nosotros tenemos que declarar que la CONFENIE ni la CONAIE no recibió nada. Todo el esfuerzo de la marcha fue a base del colectivo, a base de mingas. Y yo personalmente he pedido al presidente de Sarayaku, porque el funcionario de Correa es uno de Sarayaku, que inmediatamente se haga una asamblea en Sarayaku para tomar decisiones frente al funcionario, al secretario ejecutivo. ¿Qué podrían hacer en esa asamblea? Sarayaku tiene sus estatutos. ¿Qué dicen los estatutos? De acuerdo cuando van en contra de los principios y en contra de la organización, individuo originario de Sarayaku que haya pertenecido tiene que ser sancionado, y las sanciones son drásticas. ¿Cómo qué? Justicia indígena, retirada del aval, comunicar a todos los estándares a nivel nacional e internacional sobre los efectos que ha hecho tal persona hacia las organizaciones indígenas. O sea, creo que ese pedido está en pie y Sarayaku tomará sus decisiones en su momento dado. Gracias.